Hola mis hermanos, cada uno de ustedes que esté en sus hogares tenga una bonita noche. El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar, durante todo este mes se ha estado hablando un poquito de el libro de Salmos, cómo los salmos, cada uno de ellos tiene un porqué, tiene una connotación diferente, tiene una enseñanza distinta en cada uno de ellos. Es algo que hemos estado hablando a algunas de las personas que predican en la iglesia por la mañana. Entonces por la tarde, por lo regular, traigo otro mensaje diferente al que se ve en la mañana o tomo una porción de la escritura de otro libro. Eso no es porque esté en un manual, simplemente porque guiamos una línea en la mañana con respecto a mensajes, con respecto a libros, en este caso los salmos, y por la tarde en ocasiones tomo otra porción para traer otro punto de vista distinto. Pero en esta noche, hermanos, durante estas semanas me ha estado un poquito entrando, no la duda, pero sí la curiosidad del salmo que vamos a ver el día de hoy. Es un salmo que muchos de ustedes conocen. Al momento de que lo estuve leyendo, estuve viendo un poquito de cómo las personas lo ven y cómo las personas lo interpretan, ese salmo. Entonces, abra su Biblia, hermano, por favor, y vamos a estar meditando en un salmo muy, muy cortito, solamente tiene 6 versículos, es Salmo 13. Vamos a estar meditando en ese salmo, se llama Plegaria por ayuda en la aflicción. Es un salmo del rey David. Él lo escribió, él lo hizo en una escena o en un entorno un poco complejo. No me voy a meter en eso, simplemente me voy a enfrascar o nos vamos a meter en las palabras que dijo el rey David. Entonces, abra su Biblia, mi hermano, en el Salmo número 13. Vamos a estar meditando del 1 al 6. Entonces, ábralo ahí y lo vamos a leer. La palabra de Dios dice, Salmo 13, del 1 al 6. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Antes de meternos en este salmo, hermanos, vamos a orar para que el Señor, muchas veces lo he repetido, para que el Señor quite toda distracción y que quite todo aquello que nos impida recibir su palabra y recibir bendición. Y les pido, hermanos, que donde estén, no sé si estén en su sala, no sé si estén en su cocina, no sé si estén en su recámara, les pido, hermanos, que vayamos en oración para que ese mensaje llegue a nuestra vida y llegue a las personas que lo estén viendo. No sabemos quiénes están viendo o quiénes verán este video, pero aún así, hermano, le pido que oremos y que el Espíritu Santo esté en este lugar y esté en el lugar de ustedes y en las personas que vean esta transmisión. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque a pesar de que te fallamos, Señor, porque a pesar de que hacemos cosas que a ti no te agradan, Padre, tu mano está sobre nosotros, Señor. Tu protección está sobre tu pueblo, Padre. Señor, en esta noche te pido, Padre, te pedimos como pueblo, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, que quites toda distracción de nuestro corazón, Señor. Que quites esas barreras que nos impidan, Señor, recibir tu palabra, de recibir tu bendición, Señor, en esta noche.
Te pedimos, Señor, también por todos nuestros hermanos que faltan por conectarse, Señor. Y también por aquellos, Señor, que se nos van a unir o que se nos han unido en estos días, Señor. Oramos por ellos y, Padre, te pido por mis hermanos que tú estés en sus casas, Señor. Que tú estés en esa sala donde ellos están escuchando tu palabra, Señor. Que tú estés con ellos en la cocina, en el comedor, en la recámara, Señor. No sé en qué parte, Señor, de su casa, Señor, están viendo esto, pero te pido que tu Espíritu sea derramado en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos todo esto porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque tú eres amor y porque tú nos amas sobre todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi hermano, vamos a estar meditando un poquito en este salmo. Es un salmo muy cortito. Hay unos que tienen un poquito más de versículos o algunos son muy similares, pero este salmo, hermano, tiene una peculiaridad acerca de cómo se sintió David, qué fue lo que hizo el rey David, y muchas de las palabras que él dijo, muchas de las palabras que él exclamó son preguntas que a veces nosotros nos hacemos en la vida, y muchas de ellas vienen en este pasaje. Por eso me llama muchísimo la atención este pasaje, y siento que ahorita en temas de pandemia, siento que ahorita en temas de economía, en temas de salud, va a ser muy beneficioso para muchas personas, y siento en mi corazón que va a ser de bendición para las personas que lo escuchen, hermanos, porque esconde unos pasos maravillosos de cómo nosotros debemos de enfrentar la prueba correctamente. A veces no sabemos cómo aventarnos en la prueba, o cuando estamos en la prueba no sabemos qué hacer. Entonces el día de hoy vamos a meditar en este salmo que es muy corto. ¿A qué se refiere? En el salmo, hermanos, o en este pasaje de los salmos, como ya se los dije, fue escrito por David. ¿Quién fue David? David fue el hombre que derrotó a un gigante, o que derrotó a Goliat. Si ustedes recuerdan esa escena, era un jovencito, era un joven, estaba relativamente muy pequeño en ese aspecto, estaba entre su juventud, su adolescencia, y mató a un tipo de casi 3 metros, ¿no? Entonces era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que confiaba en lo que Jehová hacía. Él confiaba en el Dios de Abraham, él confiaba en el Dios de Isaac, y él confiaba en el Dios de Jacob. Era el rey David, muchos lo conocemos como el rey David, el papá de Salomón, el papá de Absalón. Y como el rey David, cuando nace el Señor Jesús, al Señor Jesús le decían el hijo de David, ¿no? Entonces se refería a eso porque tenía una genealogía desde que existió este rey. Entonces ese jovencito, ese muchacho que venció a un tipo de casi 3 metros con una honda y una piedra, dentro de esa época de la historia, pues fue la gloria y fue todo ese esplendor que tenía David. Pero en el Salmo 3, hermanos, nos muestra un David diferente, nos muestra un David con dudas, un David con preguntas, un David con afirmaciones. Era el mismo hombre, pero en ocasiones, cuando las pruebas, cuando las aflicciones, llegan a nuestra vida, algo como que cambia en el cerebro, y algo como que también en nuestro entorno se da un giro que a veces no lo pensamos. Entonces vamos a estar hablando en este aspecto. Y el Salmo 3, hermano, está del versículo 1 al versículo 6, y habla de 3 puntos importantes ahí. David piensa que Dios se había olvidado de él en la prueba que tenía. Y si usted está de acuerdo conmigo, a veces nos sentimos así, a veces sentimos que Dios nos ha olvidado,
que Dios nos ha dejado solos en la prueba, en la aflicción, quizá en la falta de empleo, quizá en la falta de salud, quizá en la falta para pagar algunas deudas que tenemos, algunos problemas. A veces nos sentimos que Dios no está con nosotros. Y sabe, el rey David sintió eso. El rey David, a pesar de toda la gloria que tuvo, obviamente era del Señor, pero la gente respetaba a David por lo que había hecho con Goliat. Vemos a un David que siente y piensa que Dios se había olvidado de él, y a veces nosotros pensamos que Dios se olvida de nosotros, hermanos. Pero en esta noche le voy a explicar ese es un punto, son tres. Entonces el primero, y ahorita se lo voy a explicar y se lo voy a desmenuzar mejor. Ese es el primer aspecto que muestra Salmos. El segundo es que pide David que Dios le muestre que está con él. Primero él piensa que Dios se había olvidado de él, y a veces nosotros así pensamos, hermano, que Dios en nuestro problema, en nuestra aflicción, Dios se olvida de nosotros. Después David pide que le muestre a Dios que Dios estaba con él, y a veces nosotros así, a veces oramos: Señor, muéstrame que tú estás conmigo, dime que tú estás conmigo, y yo me siento tranquilo, yo me siento en paz. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, hermanos, es que David toma la decisión de alabar a Dios. A pesar de que tenía problemas, a pesar de que tenía dudas en su manera de cómo está escrito el Salmo, en el versículo 5 y 6 nos demuestra a un David que alababa a Dios. Entonces son las tres etapas o las tres facetas que vamos a ver el día de hoy, y voy a tratar de irme profundizar donde tenga que profundizar, y lo demás lo vamos desarrollando. Entonces, dicho ese preámbulo de dónde viene o qué es lo que contiene el Salmo, ahora sí vamos a meternos al Salmo, hermano. Vaya a su Biblia y vamos a ponga sus ojos, ponga toda la atención posible en el Salmo 13, que es el que vamos a estar viendo ahorita. Mire, en el Salmo 13, del 1 al 2, dice algo maravilloso, y el Salmo se divide en tres secciones, hermanos. El 1 y el 2, el 3 y el 4, y el 5 y el 6. Es una manera que se divide porque esos dos pasajes unidos significan una cosa. En otras palabras, ahorita, hermano, le voy a dar tres aspectos de lo que sintió David, y los tres aspectos que debemos de hacer nosotros para enfrentar la prueba, o cuáles son esos tres aspectos que nosotros pasamos o que deberíamos de pasar para poder vencer en la prueba. El primero de ellos, David piensa que Dios le ha olvidado. Y usted no me dejará mentir, hermanos, a veces vienen problemas a nuestra vida, vienen aflicciones a nuestra vida, y nosotros pensamos, nuestro cerebro piensa que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ha quitado su mano de nosotros. Y mire lo que expresó David, Salmo 13 del 1 al 2. Dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Las palabras que decía David, hermano, no eran fáciles. Las palabras que estaba diciendo David eran unas palabras de desesperación. No se sabe, en lo que estuve estudiando de este aspecto, no se sabe cuánto tiempo David estuvo en esta aflicción. No se sabe cuánto tiempo David estaba entristecido dentro de sí, que le hizo que le hizo exclamar esto. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y nosotros, hermanos, a veces nos comportamos así. A veces nosotros decimos: ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar sin empleo? ¿Hasta cuándo, Señor, mi negocio va en picada y no veo que suba? Porque muchos de ustedes saben, hermanos, aquí, muchos de nuestros hermanos, gracias a Dios, tienen su negocio, tienen su pequeña empresita, y
Dios está con ellos y debemos de orar por ellos porque al final de cuentas pues es un recurso para ellos y también orar para que eso se potencialice y puedan dar empleo. Pero en ocasiones nos sentimos así, hermanos. En ocasiones, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que creemos en Dios, a pesar de que el Señor Jesús dio la vida por nosotros, nos sentimos así como el rey David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar soportando esto? El rey David decía, ¿me olvidarás para siempre? Él pensaba que el Señor lo había olvidado. Él pensaba que en medio de su aflicción no estaba ahí. Pero ¿sabe cuál es el primer enemigo en ese tipo de preguntas, hermano? Es nosotros. En otras palabras, mi amado, si usted está pasando por un problema, por una prueba, por una aflicción, no meta su pensamiento en usted. No se enfrasque en usted. ¿Sabe? Porque hay unas palabras maravillosas, hermano, que ahorita se las voy a explicar, que dijo el apóstol Pablo. Mire, cuando usted va a hacer una cosa, o cuando Dios le dice que haga alguna cosa, o simplemente Dios acomoda todo un escenario para que usted realice algo, o usted haga algo, el enemigo va a venir a su vida, el diablo va a venir a susurrarle y le va a decir, tú no puedes, tú no cumples el estándar, tú no cumples con los lineamientos que se requieren para eso, así que tú no puedes hacerlo. Y sabe, hermano, cuando el enemigo venga a su vida y el enemigo le susurre eso al oído, dígale que sí. Es algo confuso y era algo que no sabía cómo expresárselo, pero cuando el enemigo venga, hermano, a su vida y le diga, tú no puedes, tú no estás capacitado para eso, tú no sirves para eso, dígale, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no tengo eso. Pero sí reconózcale a ese tipo de que usted no puede, pero usted sí puede en Cristo. Mire, Pablo dijo esto, todo lo puedo, pero dijo ¿en quién? Dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Pero por qué lo puede en Cristo? Porque Cristo me fortalece. En otras palabras, hermano, cuando el enemigo venga a su vida y el enemigo te diga, no puedes, usted dígale, sí, es correcto, en mí no puedo, pero sí puedo en Cristo. Y puedo en Cristo porque Cristo me da la fortaleza, porque Cristo me da el saber, porque Cristo me da la habilidad, porque Cristo es el que me da las herramientas para ejecutarlo. Yo no puedo, pero sí puedo por Cristo. Esa era la frase, hermanos, que estaba diciendo Pablo. Lo estaba diciendo de una manera positiva, pero era eso. Dice así, yo no puedo hacerlo, pero sí lo puedo hacer en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo me manda a hacer algo, yo no puedo hacerlo, pero Cristo me respalda. Cristo me da fortaleza, Cristo me da aliento, Cristo me da fuerza, Cristo me da discernimiento, me da entendimiento para poder hacer algo. No sé si me estoy comunicando con lo que estoy diciendo. Ahora, David, hermanos, en los primeros 2 versículos, él se sentía que Dios no lo escuchaba. Se sentía que quizá Dios no estaba con él. Se sintió de una manera un poquito olvidado. Él pensaba que el Señor guardaba silencio. Él pensó que el Señor guardaba silencio porque él estaba ahí y decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar sin empleo? Acaba de empezar la pandemia, Señor, hace tantos meses y sigo sin empleo. Señor, tengo un problema en mi familia durísimo. ¿Y hasta cuándo, Señor, no se va a arreglar esto? ¿Hasta cuándo, Señor, un familiar, un hijo o alguien está enfermo, Señor? ¿Y hasta cuándo, Señor, podrá haber esa sanación? ¿Hasta cuándo tendré respuesta de ti? Hermanos, todos pasamos por esa época en nuestra vida.
Independientemente lo que sepamos de la Biblia, independientemente la relación que tengamos con el Señor, pasaremos aflicciones. Y sabe, el Señor Jesús lo dijo, dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esa palabra se les estaba diciendo a los apóstoles. Entonces el Señor Jesús estaba diciendo, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán dudas, interrogantes, en el mundo tendrán desprecio. Pero el Señor Jesús dijo unas palabras maravillosas, hermano. Dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dice, va a haber aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Van a venir dudas, van a venir problemas, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, algo que detectaba David era que, o él se sentía que Dios lo había olvidado. Y mi hermano, a veces Dios, y se lo voy a decir y también se lo voy a explicar. En ocasiones Dios guarda silencio. Repito, en ocasiones Dios guarda silencio. En ocasiones el Señor está ahí, pero no dice ni una sola palabra. Y le voy a dar los 3 aspectos del por qué el Señor guarda silencio. El primero de ellos, hermano, es para probar nuestra fe. Cuando nosotros tenemos problemas, aclamamos a Dios. A veces el Señor guarda silencio para probar nuestra fe. Y mire, eso viene en Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mire lo que está diciendo Pedro, hermano, que cuando somos sometidos o cuando la fe es puesta a prueba, tiene mucho más valor que el oro. Dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, cuando Dios en ocasiones guarda silencio, es para probar nuestra fe. Es para probar en qué tanto confiamos en Él. Es algo maravilloso, hermano, esto. Es el primer punto. El segundo, el Señor en ocasiones guarda silencio para que dependamos más de Él. La primera era para que fuera probada nuestra fe. Guarda silencio el Señor. La segunda es para que dependamos más de Él. Eso viene en 2 de Corintios 12:10. Dice, hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo decía, yo soy débil en eso, pero también soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en Cristo para soportar, y me gozo grandemente en las debilidades, me gozo grandemente en las afrentas, me gozo grandemente en las necesidades y en mis angustias, por amor a Cristo. Entonces, el segundo aspecto es para que dependamos más de Él. Hermano, cuando estamos en prueba es muy difícil, pero debemos de gozarnos en el amor de Cristo Jesús. El tercero, o la tercera cosa por la cual el Señor guarda silencio, hermanos, es para que nosotros, para que el pueblo de Dios tenga una oración más profunda. El primero era para probar nuestra fe. El segundo era para que dependamos más de Él. Y la tercera es para que hagamos una oración más profunda, para que vayamos con Él, para que nos comuniquemos con Él. Eso viene en Jeremías 3:3, es un pasaje muy conocido. Dice, clama a mí, está hablando Dios ahí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ocasiones, mi amado, el Señor guarda silencio, porque en el anhelo del Señor es de que usted vaya ante Dios, usted ore a Dios, y mire, dice
clama a mí, o sea, si tú clamas a mí, dice Dios, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, hermanos, a veces Dios guarda silencio. Y lo hace, hermano, porque Dios quiere enseñarnos cosas que no hemos aprendido. Entonces, en este aspecto, David se sentía así, que el Señor lo había olvidado, que el Señor había guardado silencio. Pero hermano, aunque usted ore, y aunque usted ore, y aunque usted ore, usted no vea nada, no piense que porque no ve nada, Dios no está haciendo algo. Solamente debe de entender que los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el contexto, Dios sabe todas las cosas, mi amado. Entonces ya le expliqué el tema por qué el Señor guarda silencio. Y yo sé que eso le va a traer mucha paz en eso. El Señor guarda silencio para probar nuestra fe, para que dependamos más de Él y para que tengamos una oración profunda con Él. Entonces David, el primer punto era que David se sentía o había pensado que el Señor lo había olvidado. ¿Sale? Es el punto número 1. El punto número 2, David pide a Dios que se muestre a Él. En medio de la aflicción, hermanos, le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y luego después agregamos otra palabra y le decimos, Señor, muéstrate en mi vida, muéstrate en mí. Y sabemos que el Señor lo hace, pero mire lo que dice Salmos. Ahí en el versículo 3 y 4 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Y con esto, hermano, viene un salmo maravilloso, se lo voy a parafrasear, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ya se sabe del resto, y se lo sintetizo, cuando ande en valle de sombra de muerte, Jehová sigue siendo su pastor, hermano. El Señor sigue estando con usted. David se sentía, primero él pensó que Dios le había olvidado, después él le dijo al Señor que se mostrara a David, pero el Señor estaba con David. Hermano, usted ahorita, yo sé que usted está pasando por un momento duro. Algunos de ustedes quizá no tengan empleo, algunos de ustedes quizá lo tengan y tienen un poquito de duda con respecto a que se contagien. Algunos de ustedes tienen problemas económicos, algunos de ustedes tienen problemas de salud, problemas familiares, problemas conyugales, problemas con los hijos. Y sabe, eso va a pasar porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Pero hermano, aunque usted no vea a Dios y aunque usted, hermano, piense como David que Dios se ha olvidado de usted y que usted piense que usted pida a Dios que se muestre con Él, aunque usted no vea nada, hermano, el Señor está ahí. Aunque usted ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque el Señor va con usted. El Señor está con usted. El Señor lo protege. Entonces, ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, hermanos, con respecto al pasaje, mire cómo está el Salmo. En el 1 y 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? El 3 y 4, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán y yo resbalaré, o yo resbalaría. Pero mire lo que dice el 5 y el 6, y cuál debe de ser nuestra actitud ante eso, hermano. Mire, 5 y 6, dice, mas yo, o sea, dice, a pesar de todo eso, Señor, mas yo, en tu misericordia he confiado. Si ven a David, hermano, como de primero está con dudas, está hasta cuándo, Señor, y después dice, manifiéstate, Señor, pero después David entiende,
a quién está orando. Después David entiende que en medio de sus dudas, en medio de su aflicción, él entiende a quién le está hablando. Recuerden que en el pasaje dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Jehová viene de una terminología que era Yahvé, que era yo soy, que es, no se lo explico así rápido, era algo que se lo dijo a Moisés, se le manifestó a Moisés así cuando vivir con Faraón. No me voy a meter en ese tema, pero desde allá viene la palabra Yahvé, algunos la cambiaron a Jehová. Entonces, David, hermano, sabía quién estaba orando. David entendía perfectamente el poder de Dios. David sabía perfectamente quién era Dios. David sabía quién era el Adonai. David sabía quién era el Shaddai. David sabía, hermanos. Hermanos, y a pesar de nosotros estar en la angustia, de nosotros estar en el problema, nosotros sabemos quién es Jehová. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesús. Y mire, hermano, nuestra vida vamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y en ese pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, va a venir el requerimiento a Dios que se muestre a nosotros. Pero sabe, en esas dos vertientes no se compaginan. No es algo que nazca, no es algo que sea, sino que es parte de la vida, hermanos, sentirnos así. Es parte de la vida a veces sentirnos que el Señor no nos escucha. A veces es parte de sentir que el Señor no está con nosotros. Pero mire cómo cierra David el Salmo. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. A pesar de nuestros problemas, hermanos, a pesar de nuestras aflicciones, el Señor siempre toma las cosas para bien. El Señor, aunque usted esté sin desempleo, aunque usted esté en problemas, aunque usted esté enfermo, eso el Señor siempre lo usa para bien. Y sabe, y ese bien siempre va a ser para usted. Usted va a ser el mayor beneficiado en ese aspecto. Pero ahora le voy a explicar el versículo 5 y 6. Mire, dice David, hermano, en el versículo 5 y 6, él tomó la firme convicción de enfocarse en Dios. En ocasiones, hermano, nosotros nos quedamos en lo primero. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo? Señor, manifiéstate a mi vida. Pero ahí se queda. No tomamos ese siguiente paso. Y David nos lo está diciendo. Nos está diciendo: yo dudé que el Señor me había olvidado. Yo le pedí al Señor que se mostrara a mí. Y quizá hubo silencio, lo que ustedes quisieran. Dice: pero yo entendí y tomé la convicción de alabar a mi Dios en medio de la aflicción. Hermano, el alabar al Señor en medio de la aflicción es nuestra decisión. Nosotros tenemos la responsabilidad y nosotros debemos de tener la convicción de acercarnos a Dios, de platicar con Dios, de ir hacia Dios. Y sobre todo, aunque haya momentos duros, aunque haya momentos difíciles, hermano, Dios siempre da la victoria. Y mire lo que dice acá. Pero antes de pasar acá, le voy a contar una anécdota, hermano. Le voy a explicar otras cosas que vienen más adelante, pero le voy a explicar lo que me pasó algún día y cómo todo eso se relaciona con esto. Yo trabajaba en una industria automotriz que yo amaba esa compañía. A mí me gustaba muchísimo trabajar en esa compañía, la amaba. Y un día me despiden. Un día me dicen: oye, Eric, tienes que ir a recursos humanos. Y yo ya sabía que iba por ahí, porque habíamos terminado una certificación muy importante para la Mercedes-Benz. Entonces terminamos la auditoría esa, salió satisfactoria, íbamos a ser proveedores de Mercedes-Benz. Entonces llegó un momento de que: Eric, pues ya no te necesitamos, ¿no? Ya lo que queremos, ya lo obtuvimos, así que ya no te ocupamos.
Y me despiden, me entristeció, me dolió mucho, lloré muchísimo, pero era de que, bueno, todas las cosas nos sirven para bien a todos aquellos que amamos a Dios. Entonces fue como que, bueno, me duele y demás, pero está bien. Yo en ese tiempo vivía con la hermana Noemí. La hermana Noemí me decía, no te preocupes, Eri, como quiera le hacemos, Dios va a obrar en tu vida y demás. Y decía, bueno, está bien, no pasa nada. Entonces, fue pasando el tiempo, hermanos, y duré aproximadamente como 3 meses sin trabajo. Entonces llegó un momento en mi vida de una frustración porque decía, Señor, no tengo trabajo, Señor, yo no soy de aquí, yo soy de otro estado. Entonces, ayúdame, Señor. Y empezó esas preguntas a mi vida. Yo le decía al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré en problemas? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a dar un empleo? Tú bien sabes que necesito un empleo, pero ¿hasta cuándo? Pero el Señor guardaba silencio. Y más iba a Dios, y más oraba a Dios, ayunaba, leía o meditaba en su palabra, pero no había nada, hermanos. Llega un momento donde me hablan de una compañía y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya vimos tu currículum, ven para que te presentes, te vamos a entrevistar y demás. Entro a esa compañía y mi fe, hermanos, ahí fue probada, que era algo que les decía. Entré a esa compañía, era otra automotriz, otra empresa que también me encantaba. Y entré a esa compañía y en una ocasión me habla, en ese tiempo era una mujer, era una gerente, y me dice, oye, Eric, quiero platicar contigo. Le digo, sí, claro, por supuesto. Dice, mira, yo sé que tú tardaste tanto tiempo sin trabajo y yo sé que no eres de aquí, tú me entiendes, que estarías dispuesto a hacer todo. Entonces, esas palabras como que no me convencían del todo porque como que escondía algo, ¿no? Y sí, efectivamente, hermanos, llega un momento donde me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que falsifiques algunos inventarios. Necesito que te va a llegar tanto material. Nosotros hacemos productos para los carros, entonces esos productos o esos insumos son extremadamente caros. Te pedimos que cuando venga eso, pues no lo reportes y nada más me digas a mí. Ya nosotros nos arreglamos acá por debajo del agua porque eso es muy costoso y pues existen varios beneficiados con eso. Entonces, hermano, yo quería el trabajo. Yo anhelaba ese trabajo y yo decía, Señor, ya voy a trabajar, ya voy a tener un poquito de sustento, un poquito de dinero a mi bolsa. Entonces, mi fe fue probada ahí, hermanos. Y me acuerdo en esa ocasión que eso fue como a las 4 de la tarde y me dice, tienes hasta las 6 para decirme sí o no. Porque si me dices que no, no me sirves. Si me dices que sí, podemos ser un gran colega. Pero lo que me estaba induciendo era que mintiera, hermano. Me estaba induciendo a que hiciera lo malo, ¿no? Y me acuerdo esa vez que me fui al baño y le digo, Señor, ¿qué hago? Y en ese momento sentí como que el Señor había dicho, pues tú eres el que tiene la decisión, no yo. Tú eres el que debes de tomar esa decisión. Digo, Señor, tú sabes que yo necesito este trabajo, pero no lo voy a hacer. Tú me darás un trabajo nuevo. Y me acuerdo, sabes, que yo empecé a llorar en el baño y yo era como que, Señor, ya tiene un trabajo y luego ahora ya no por esto. Y fui con la jefa y le digo, nada más vengo a avisarle que hoy es mi último día de trabajo. Y se me queda viendo y me dice, pero tú necesitas el trabajo. Digo, sí, lo entiendo, pero yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo. Usted me está pidiendo robar, usted me está pidiendo falsificar un número, maquillar un número para que haya beneficiados y yo no voy a sucumbir a eso. Discúlpeme, sé que me contrató, sé que pude haber llenado sus expectativas, pero en este tema yo no le entro. Llegó el lunes, fui, entregué mi uniforme, entregué mi gorra, mi gafet, mis botas y demás. Volví a quedar sin empleo. Pero me sentía muy bien, hermanos, me sentía con una paz que yo decía, Señor, tú me vas a dar algo más. A la semana, hermanos, me habla un amigo
Oye, Seri, ¿cómo estás? Bien, estoy en la casa. Estoy descansando. Ah, chis, pero estabas trabajando en tal compañía, ¿no? Le digo, sí, estaba ahí, pero me pidieron hacer algo, no le iba a explicar a fondo. Le digo, ¿sabes qué? Pues me pidieron hacer algo que no va conforme a los estatutos de Dios. Esa persona, ese amigo, sabe que soy creyente del Señor Jesús. Y me lo pidieron, pero no lo voy a hacer, compadre. O sea, no me lo pidieron, no lo voy a hacer, no quiero y demás. Y luego me dice, bueno, pues yo solamente te hablaba para saludarte, para ver cómo estabas, para saber de ti, porque te desapareces y ya no sabemos nada de ti. Le digo, no, pues estoy bien, gracias a Dios, yo sé que Dios me dará un trabajo y demás. Hermanos, y ese día, en esa llamada, él me dice, mañana le voy a decir a una persona que está... me dice él, yo estoy ahorita como practicante, Eric, pero en un departamento están solicitando ingenieros para desarrollar puestos, para desarrollar una jefatura ahí. Le digo, bueno, está bien, dime mañana temprano que me vas a mandar que les voy a mandar mi currículum y les mando un correo, ¿no? A ver qué pasa. Y para no hacerle el cuento tan largo, hermano, llevo 3 años trabajando en esa compañía. Me pagan quizá el triple de lo que ganaba en mi primer trabajo. Fui, por así decirlo, practicante y lo subí a un puesto como de apoyo y ahorita soy jefe. Dios me ha bendecido con muchas cosas, pero el punto de quiebre, hermano, el punto de prueba es el que determina tus postreros días. Si yo, hermanos, hubiera sucumbido en ese momento a decirle, ¿sabe qué? Ocupo el trabajo, sí lo voy a hacer. Ahorita yo no estuviera, me atrevo a decir, no estuviera ni aquí predicándole, hermano. Ahorita yo estuviera en otro lado, ahorita quizá me hubiera ido a otra vertiente diferente. Pero recuerde lo que le voy a decir, hermano. Usted siempre que obedezca a Dios, usted acarrea bendición a su vida. Repito, usted siempre que obedezca a Dios, usted siempre va a acarrear, siempre va a traer bendición a su vida. Ese era un testimonio que muchos de ustedes se los he platicado, pero ahorita quise comentárselos para que vieran que en muchos de los casos, si no es que siempre, si no es que todos, el Señor siempre trae bendición cuando obedecemos sus estatutos. Pero sigo, avanzo vayámonos un poquito al tema de Salmos. Miren, el libro de los Salmos, hermanos, en el versículo 5 y 6, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. La palabra, hermanos, saben que a mí me gusta meterme y ver las palabras, los significados, en qué contexto. La palabra confiado que viene en ese salmo significa batak, ¿sale? O la palabra original es batak. Y esa palabra significa apresurarse a refugiarse o ir apresuradamente, ir rápidamente a refugiarse donde sea. Eso significaba la palabra. Entonces el rey David dice, mas yo en tu misericordia me he apresurado a refugiarme. Hermanos, siempre que nosotros tengamos problemas en la vida, debemos de correr, debemos de apresurarnos a refugiarnos en la presencia de Dios. No es ir a ver el horóscopo, no es hacer aquello malo, sino que nuestros pies, hermanos, nuestro sentir y nuestro saber debe de apresurarse ante Dios. Debe de ir a ese refugio que es el Señor. Nosotros cuando estábamos chiquitos sabíamos de que si nos pasaba algo, corríamos con nuestros padres y nos refugiábamos en nuestros padres. Contimás, hermano, ahora no nos vamos a refugiar en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Entonces la palabra confiado significa eso.
Entonces, mire lo que dice acá. Y ya con esto quiero terminar. Dios, hermanos, es digno de toda confianza. Debes saber que Él es un gran refugio en tiempos de prueba. Repito, Dios siempre, hermanos, siempre va a ser un gran refugio en tiempos de prueba. Siempre, independientemente de la prueba que sea. En Salmos 7:1 dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. En Salmos 16:1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Salmos 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Jeremías 16:19 dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de mi aflicción. Y a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron vuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Mi pregunta es, hermanos, en tiempos de prueba, ¿usted confía y se refugia en el Señor? Si la respuesta es no, hágalo. Refúgiese en Dios. Diríjase a Dios. Vaya a Dios. Y mire, hermano, con esto me despido. En Hebreos 13:5-6 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho. Y con esto grábeselo, mi hermano, grábese estas palabras maravillosas. Nunca te dejaré, ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. El Señor es el que me ayuda. El Señor es el que me ayuda. No temeré. Proverbios 35 dice, Dios protege a los que buscan su refugio. Repito, Dios protege a los que buscan su refugio. Hermano, si usted busca el refugio de Dios, si usted, como dice David, yo he confiado en ti, yo me he apresurado a refugiarme en ti, el Señor dice, yo te protegeré, yo estaré contigo. Y miren las palabras maravillosas que dijo el Señor Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, Dios está con nosotros, Dios nos protege. Sé que tenemos problemas, sé que tenemos dudas, hermano, pero apresúrese a refugiarnos en Él, y sobre todo porque Él dijo que iba a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Dios me los bendiga, hermanos.